tardes. Ahora vamos a conversar los aspectos relacionados a la obligación formal de manejo de comprobante de pago respecto de inmuebles y construcción. En los últimos tiempos, a manera de una introducción breve, el uso de comprobante de pago se ha hecho necesario para el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, en donde no solamente recae ante un incumplimiento o un cumplimiento defectuoso, no solamente recae una infracción y una sanción, sino también el desconocimiento de créditos o gastos según corresponda. En el contexto de una próxima sesión hablaremos sobre el comprobante de pago en los costos de adquisición y la pérdida muchas veces del costo en la determinación del impuesto a la renta. Veremos en una próxima sesión. Pero ahora revisaremos la normatividad en el plano de la obligación formal del reglamento de comprobante de pago. Y esto de un modo complementa lo que hemos venido analizando antes sobre el ámbito de aplicación, el devengo, el surgimiento de la obligación tributaria y en general todo lo relacionado con el gravamen del inmueble y el sector construcción. Tiene cierta relación. En la anterior oportunidad vimos que el devengo o el nacimiento de la obligación tributaria del impuesto en algunos casos está vinculado al manejo, al uso o la oportunidad en que debe emitirse y otorgarse el respectivo comprobante de pago. Dicho esto, vamos a revisar los supuestos y la oportunidad de la entrega de comprobante de pago directamente respecto de inmuebles y construcción. No revisaremos porque no veo que sea necesario ahondar en lo que es un comprobante de pago y sus requisitos, que eso ya es bastante conocido. El reglamento de comprobante de pago, hay un artículo que señala la oportunidad de la entrega de este documento según la naturaleza del bien. Respecto de bienes muebles, cuando se entregue el bien o cuando se efectúe el pago, lo que ocurra primero. Tratándose de consignación, que es una operación a veces utilizada en el sector, el consignador puede emitir comprobante de pago días posteriores a la fecha de la operación. Legalmente se entienden dos transacciones en una consignación, en donde el vendedor o distribuidor entrega a un vendedor mayorista y luego a su vez al consumidor final. Si es que se concreta la compra final, hay una doble transacción que supone el doble análisis jurídico-tributario. Tendrá que verse el aspecto impositivo, pero también el aspecto formal del manejo de comprobante de pago. Hay una norma expresa donde se acepta de que pueda diferirse el uso del comprobante de pago a la fecha del consignador en fechas posteriores a la realización de la venta misma. En el sector construcción hay que distinguir dos situaciones. Una es donde pueda haber consignación y otra es donde puedan haber bienes bajo otra condición como venta propiamente. Si es venta propiamente, ya tendría que haberse entregado comprobante de pago. Hay otras modalidades especiales que quizá en una sesión física podemos analizar, modalidades contractuales donde hay ventas sujetas a aceptación o a un análisis por parte del comprador, como la calidad. Si es un fierro, tendría que ver si el fierro está en óptimas condiciones, es el material deseado, o del tamaño, de la extensión, todo lo que pueda ser necesidad y pedido del cliente. Lo mismo pasa con materiales como el cemento u otros como las gravas y los materiales utilizados en la construcción. Se entrega el comprobante de pago en la oportunidad de la naturaleza del bien y la modalidad contractual en que se ha realizado. Y hemos visto en la entrega de bienes muebles y hemos visto la situación en la venta de consignación. Pasemos a ver ahora la entrega de comprobante de pago en el caso de inmuebles. Algo relevante es que respecto de inmuebles se distingue si es una venta de inmuebles en general o si es una venta de inmuebles donde hay IGB, porque es la primera venta realizada por el constructor.
El reglamento de comprobante de pago señala que respecto de la enajenación o la venta de inmuebles, en general la fecha o la oportunidad de la entrega de comprobante de pago es cuando se percibe el ingreso o en la fecha en que se celebre el contrato, lo que ocurra primero. El ingreso o la fecha en que se celebre el contrato, lo que ocurre primero. Este es un supuesto de venta de inmueble en general, no hay IGB de por medio. Yo les presento un caso que pueden tomar nota si les parece y describir para preguntarnos cuándo se emite el comprobante de pago. Les pongo un caso en que en un mes, agosto, se acuerda verbalmente la venta de un inmueble. El mes siguiente, septiembre, se firma el documento, se firma el contrato. Un mes posterior, en octubre, se realiza la escritura pública. Se eleva a escritura pública, se va a donde notario. En noviembre puede que haya un pago parcial y en diciembre se cancela el diferencial de la transacción. La pregunta que surge es cuándo se emite el comprobante de pago. ¿En qué mes? ¿En el primer mes de agosto o en los meses posteriores según el planteamiento que les he hecho? Si se determina que esta operación no está grabada con IGB, un dato adicional que podemos agregar a la casuística, si la operación no está grabada con IGB, opera la regla que acabo de explicar, que es que tiene que verse qué ha ocurrido primero, si la percepción del ingreso o la celebración del contrato. Entre agosto y diciembre del caso planteado, vemos que lo último que ha ocurrido es la percepción, entonces la percepción no es un momento que nos sirva para determinar o para saber que se tiene que emitir comprobante de pago. Sin embargo, ha ocurrido antes la celebración del contrato. Y el punto de análisis ahora es saber cuándo se ha celebrado el contrato. ¿Cuándo legalmente se celebra un contrato? Desde el punto de vista de la norma tributaria no existe una disposición sobre el particular. Entonces tenemos que ir a una norma auxiliar, una norma pertinente. Esa norma es el Código Civil. El Código Civil señala o regula la transferencia o la celebración de contratos y la transferencia de propiedad. El modelo que utilizamos en el Perú, según el Código Civil, es un modelo francés, consensual u obligacional, por el cual uno celebra un contrato y se compromete a, se obliga a, pero no prueba la realización de la actividad misma. Yo me comprometo a vender, yo me comprometo a transferir o a cumplir cualquier prestación que correspondiera. No es una actividad que reconozca el derecho. Tanto es así que yo puedo vender bienes ajenos, pero es perfectamente posible que yo pueda vender un bien que no es mío. Eso se llama contrato de compraventa de bien ajeno, porque yo me obligo a venderte ese bien. Yo puedo utilizar unos medios como convencer al vendedor para que me venda previamente el bien a mí y yo luego lo transfiero con quien estoy haciendo la transacción o directamente quizá pueda resultar esa transacción. La venta de bien ajeno, la venta de bien futuro, todos son muestras de que confirman que es obligacional, es un acuerdo básicamente. Entonces, bajo esta explicación del Código Civil, debemos llegar a la conclusión de que basta el acuerdo sobre el precio y sobre el bien para saber de que hay un contrato celebrado. Y adicionalmente, también según la norma del Código Civil, no hay una formalidad que cumplir. El Código Civil no exige de que exista un documento firmado o que exista una escritura pública, menos que exista una inscripción en registros públicos o un refrendo o una formalidad adicional. Los contratos son celebrados y surten efectos y salvo que tengan una formalidad especial deben seguir surtiendo todos cumpliendo todas sus prestaciones u obligaciones. Respuesta. En el caso planteado, en agosto hubo un acuerdo de voluntades. En ese momento debe entenderse como celebrado el contrato. Y en agosto debería emitir comprobante de pago. No debe confundirse lo que es la perfección de la contratación con la perfección o perfeccionamiento de la documentación de la contratación. Son dos situaciones distintas.
en un primer momento ya estoy de acuerdo, ya me puse de acuerdo sobre la venta de inmueble, pero en otro momento puede haber previsto o tomado de la diligencia de que se legalice el documento, se eleve a escritura pública o lo lleve a un notario, que es lo recomendable. Que sea recomendable no significa que sea condicionante, que sea un requisito. Repito, en el ejemplo propuesto, agosto sería la fecha en que se celebró el contrato y en ese momento debería otorgarse el comprobante de pago. Cierto es también que desde un punto de vista realista, por lo probatorio que a veces se manifiesta, por lo probatorio que es preciso tener en las relaciones empresariales y también en las relaciones tributarias de fiscalización, a veces va a ser necesario que exista un documento. Entonces, quizá desde el punto de vista teórico, agosto es el mes en que debe emitirse el comprobante de pago, pero septiembre, cuando ya hay un documento, sea la huella, el documento formal que poco oriente la oportunidad clara de la emisión o entrega de comprobante de pago. Vamos a ver ahora un supuesto distinto, que es la venta realizada por el constructor. Venta que está grabada con el IGB, hemos explicado, hemos visto eso. Y el reglamento de comprobante de pago señala que la oportunidad correspondiente es en la fecha en que se percibe el ingreso, por el monto que se perciba, sea total o parcial. Por el monto percibido, ya no nos habla de la celebración del contrato, ya no nos presenta a la celebración como un contrato como una condición necesaria para la entrega de comprobante de pago. Pensemos un ejemplo sencillo en donde en un mes, octubre, se celebra la venta de un inmueble, primera venta realizada por el constructor, grabada con el IGB. En noviembre se realiza el pago parcial y en diciembre se cancela. ¿Cuándo se emite el comprobante de pago? En este caso, a diferencia del supuesto anterior, la celebración del contrato no determina el nacimiento de obligación tributaria. Tiene que haber un pago. Y esta fecha de pago, concordado con devengo, con ámbito de aplicación, que es venta grabada con el IGB, supone el nacimiento de la obligación tributaria por el pago y también la entrega del comprobante de pago respectivo. O sea, no hay obligación de entregar el comprobante de pago a la fecha de la firma del contrato. Además, en los contratos de construcción, como tercer supuesto, tenemos que se entrega el comprobante de pago en la fecha de percepción, sea total o parcial, y por el monto efectivamente percibido. Esa es una referencia textual a lo que dice el reglamento de comprobante de pago. Yo no he agregado ese énfasis de monto efectivamente percibido. Eso está en el reglamento de comprobante de pago que ha sido redactado y aprobado por SUNAT. Lo que nos preguntamos desde hace mucho tiempo es ¿qué necesidad o cuál es el énfasis de decir de que tiene que haber un monto efectivamente percibido, a diferencia de supuestos anteriores donde solamente se hace referencia al percibido? Respecto de venta de inmueble en general, se habla de ingreso, percepción del ingreso. En la venta de inmueble grabado con el IGB se habla de percepción del ingreso. Correcto, hasta ahí hay cierta concordancia o armonía. Pero respecto de construcción, se pone un énfasis distinto, se dice el monto efectivamente percibido. O sea, significa que hay un monto no efectivamente percibido. Eso genera ciertas dudas y pues no hay una explicación, no hay un informe, no hay jurisprudencia que haya hecho notar alguna razón de ser de ese énfasis de monto efectivamente. En cualquier caso, lo que no queda duda es que la percepción genera en los contratos de construcción la obligación de entregar el comprobante de pago. Si es que hay pagos parciales recibidos anticipadamente, en ese momento se entregará comprobante de pago. Una disposición muy ad hoc, muy apropiada para las últimas reformas sobre el ámbito de aplicación del IGB es de que sea previsto en el reglamento de comprobante de pago, y eso no ha habido necesidad de modificar porque la regulación estuvo como adivina, pensando y adelantándose al futuro. Había una regulación en el reglamento que decía que por la entrega de depósito, garantía, arras o similares, habrá o tendrá que entregarse el comprobante de pago cuando impliquen el nacimiento de la obligación tributaria del IGB por el monto y por el momento y por el monto efectivamente percibido.
Esa norma es bien antigua y ha servido para dar respuesta a las últimas reformas impositivas en materia del IGB. ¿Cuál es el correlato o cómo juega con las modificaciones que hemos dicho? Si es que es un depósito de garantía o guerra por más de 3%, eso habrá significado el nacimiento de la obligación tributaria, IGB, y a su vez, en lo que estamos viendo, supone la entrega de comprobante de pago. Si no fuera así, si el monto fuera menor al 3%, no hay IGB, ya lo sabemos, pero ahora por el reglamento de comprobante de pago sabemos de que no hay necesidad de entregar el comprobante de pago. Y si no hay comprobante de pago, ¿qué es lo que entrego? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que se ha acostumbrado en el sector, entregar un documento administrativo, un control que reúna probablemente la información similar al comprobante de pago, pero no debe tener necesariamente esa información o las formalidades del documento factura. No tiene que reunir esos requisitos, esas características, podría ser otro documento en unas arras por el 1 o por el 2% del valor. Conceptualmente es así. Ahora no es la mayoría de los casos, porque la mayoría de los casos los montos superan el 3% y las consecuencias ya las sabemos. Al respecto, algunas consultas frecuentes de muchas empresas del gremio de construcción están referidos a qué pasa si no llega a concretarse este acuerdo preliminar que supuso el pago de arras. ¿Qué pasa si no prospera el contrato? No llega a ser un contrato definitivo, porque una arra de retractación permite simplemente asegurar un contrato preparatorio, pero no es un contrato definitivo. ¿Qué pasa si no llega a reunirse, no se pone de acuerdo, el banco no le da el financiamiento al comprador, al posible comprador, o surge una eventualidad por el cual se desiste de la intención de comprar el inmueble? Entonces, eso no hay solución en las normas del impuesto general a las ventas. No hay solución, y por eso es que esa pregunta se ha alcanzado a la administración tributaria para que oriente y dé algún alcance y de mayor seguridad. Sobre esto hay varias posibles soluciones, varias posibles respuestas que vamos a intercambiar en la sesión física. Les adelanto para que quizá puedan ustedes ir profundizando o sometiendo a análisis la posibilidad de que se emita una nota de crédito, que es una nota de crédito que pueda anular y ajustar el impuesto, el crédito y el débito, y suponga quizá la rebaja de ese pago adelantado. Otros creen o consideran de que no sería necesaria una nota de crédito y bastaría anularla simplemente, pero lo que pasa es que no hay en el reglamento de comprobante de pago una posibilidad de ese tipo. El artículo 10 del reglamento de comprobante de pago regula las notas de crédito y notas de débito, y tiene una redacción un poco antigua en que dice que se entrega según sea el caso para incrementar o para rebajar los precios, y finaliza con una referencia entre otros. Entonces, en base a ese cajón desastre, en esa referencia a otros, algunos sostienen de que podría ser utilizada para cubrir este vacío. Eso es una hipótesis. La otra solución o la otra hipótesis fundamentable es que tengan que pedirse la devolución ante SUNAT, porque ya se ha hecho un emposamiento, ya se ha hecho un depósito del impuesto por unas arras, pensemos, de 5%, y al no haberse concretado el tributo, ya ese pago se habría vuelto indebido, y siendo un pago indebido, lo que corresponde es que a su titular se le devuelva, y tendrá que tocar la puerta de SUNAT, tendrá que llenar su formulario de devoluciones, esperar que haga las devoluciones correspondientes, y solo así podría satisfacer esa diferencia o ese pago indebido hecho a la administración tributaria. Las facturas se utilizan, sabemos nosotros, con sujetos del IGB que tengan derecho a crédito fiscal o tengan RUC, y las boletas se utilizan con consumidores finales, compradores, personas naturales. El caso, además, respecto del uso de comprobante de pago, hay una norma expresa que señala que uno puede anticipar el uso, la entrega de comprobante de pago. Yo
En eso creo que no se puede desconocer esa norma, pero habría que tener particular cuidado porque el adelantar prematuramente o sin criterios claros el uso de comprobante de pago podría desencadenar una falta de uniformidad o falta de engranaje entre lo que es el débito y crédito fiscal, porque el comprobante de pago en muchos casos va a generar el nacimiento de la obligación tributaria y puede haber una falta de sintonía o concordancia que sea quizás hasta materia de reparo porque no se evalúe bien el aspecto financiero del crédito generado con el débito provocado por un comprobante de pago. Entonces, eso son. Finalizaré con 2 o 3 situaciones o casos prácticos para plantearlos y luego a verlos quizá en clase. Pongo un caso en que en noviembre se realice un acuerdo de un contrato de construcción y en diciembre hay un pago parcial por la primera valorización. ¿Cuándo se emite el comprobante de pago? ¿En la fecha en que se celebra el acuerdo, el contrato de construcción o con el pago parcial de valorización? En este caso la valorización determina la obligación de emitir comprobante de pago, no antes. Un caso adicional, una empresa, pensemos que va a realizar ambas transacciones, va a vender inmuebles grabados y va a vender inmuebles no grabados. Podría pensarse por un momento que las reglas de comprobante de pago van a subsumirse en una regla de accesoriedad, donde hay una regla principal y que deba arrastrar a una regla accesoria. Creemos que el principio de accesoriedad está pensado en otro contexto. Entonces, en transacciones donde se venden inmuebles grabados y inmuebles no grabados, lo recomendable y en casuística se puede ver es de que se haga el análisis por separado. Son transacciones diferentes, con alcances diferentes, por más que luego puedan ser liquidadas informativamente en un mes determinado, porque el IGB es un impuesto mensual. Lo mejor es, si es una inmobiliaria constructora, entonces tiene que verse si está vendiendo bienes que son inmuebles, que son construidos, que son la primera venta realizada por el constructor, que suponga el pago del IGB y la oportunidad correspondiente de comprobante de pago de la venta de otros inmuebles que no sean los primeros o sean activo fijo. Y tercero, que realice contrato de construcción. Entonces se superponen, o mejor dicho, las reglas van en paralelo. Las reglas son independientes y tienen que ser cumplidas según el tipo de contrato que se ha celebrado o se está ejecutando. Bueno, de este modo concluimos la parte referida al comprobante de pago en el sector inmobiliario y construcción, esperando que sea sido de utilidad y sin perjuicio que en la sesión física podamos ver más casos interesantes. Muchas gracias.